Saludos amigas y amigos, bienvenidos a otro Be Health Live. Hoy dedicándonos al tema de la frecuencia cardíaca y sobre todo con muchos especialistas que estarán hablándonos sobre diferentes vertientes de este importante asunto. Nos acompaña el doctor Jorge González, él es cardiólogo clínico y preside el Comité Científico de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Saludos doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Jacqueline, y a todos los que están conectados con Be Health para discutir estos temas tan importantes en prevención y tratamiento de las condiciones cardiovasculares. Frecuencia cardíaca, interesante tema o título que escogieron para esta serie de conferencias y presentaciones e interacciones, porque veo que también van a haber testimonios de pacientes, que es bien importante eso, y también su perspectiva sobre cómo manejamos estas condiciones, cómo las prevenimos. Eso es así. Con usted dialogamos sobre el fallo cardíaco, de la prevención al tratamiento, que también es sumamente importante para nuestro público, que son nuestros pacientes. Así que, doctor, díganos primeramente qué es el fallo cardíaco. Sí, la definición de fallo cardíaco es cuando nuestro corazón y, digamos, nuestro sistema circulatorio en general, porque cada día estamos ganando más conocimientos sobre la interacción entre lo que es la bomba, que es el corazón, y los lechos vasculares que reciben la descarga de este fluido, que es el plasma, que es la sangre, los diferentes síndromes también tienen que ver con el estatus en que están tanto el corazón como los vasos sanguíneos, ¿verdad? Los lechos vasculares. Pero es un síndrome donde el paciente presenta síntomas y signos que demuestran que su corazón es incapaz de bombear la sangre de una manera adecuada para suplir las necesidades de nutrientes y oxígeno que requiere, y también muestra signos y síntomas de congestión, es decir, el paciente se siente muchas veces bien débil porque no puede recibir la sangre, su sistema musculoesqueletal, a veces también cambios mentales, enlentecimiento en los procesos mentales y también congestión, o sea, falta de aire, intolerancia al ejercicio, lo que nosotros en español llamamos fatiga, en inglés fatigue, es lo que nosotros llamamos cansancio corporal. Y ellos le llaman shortness of breath, acortamiento de respiración. Así que es el síndrome que presentan los pacientes cuando no tienen, su corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre de manera adecuada para suplir sus necesidades básicas. Interesante eso que menciona de ese, ¿verdad?, aspecto cognitivo del fallo de la memoria. Es la primera vez realmente que lo escucho. Sí, realmente pues nosotros podemos tener pacientes que cuando se presentan quizás no sea aislado de esa manera, pero el hecho de que no tengamos una adecuada perfusión de los órganos vitales, incluyendo el sistema nervioso central, nuestros pacientes se empiezan a poner mucho más lentos en la respuesta, en las entrevistas que nosotros le hacemos, en sus interacciones, digamos, interpersonales con miembros de su familia o amistades. Y esto puede tener que ver también con la disfunción del corazón y el síndrome de fallo cardíaco. Así que eso es algo que no debemos dejar pasar, ¿verdad? O pasar desapercibido. Y esa puede ser una de las presentaciones o parte de la presentación del síndrome de fallo cardíaco, del síndrome de fallo cardíaco. O sea que si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente de 70 y pico de años que tiene fallo cardíaco, tiene ¿verdad?, un artefacto de esto que se le colocan, etcétera, y muestra a veces como olvidos y eso, ¿pudiera ser producto de la edad o pudiera ser también producto entonces de la condición cardíaca? Sí, debería levantar una bandera para nosotros y entonces empezar a buscar otros signos mucho más, digamos, objetivos y que son independientes, por ejemplo, del proceso de enlentecimiento de los procesos mentales, pues se puede deber a problemas de degeneración, como sería los cuerpos de Lewis o los neurofibrillary tangles o enredos neurofibrilares del Alzheimer o enfermedad microvascular o por simple y sencillamente el proceso de ir madurando, ¿verdad?, envejeciendo. Pero como quiera nos levanta una bandera, entonces buscamos otros signos y síntomas objetivos que son más, digamos, exclusivos del fallo, pero quizá lo que nos levante una bandera sea el que nosotros vemos que nuestro paciente está como que menos,
su respuesta a los estímulos que le damos, la manera en que responde a nuestras preguntas, la manera en que está actuando y comportándose está diferente. Vamos a irnos encaminando por ahí, seguimos buscando y nos damos cuenta que está descompensado o está comenzando a tener síntomas o a presentar fallo cardíaco. Lo que pasa es que de las otras cosas a veces no dicen nada porque dicen es que yo me estoy poniendo viejito y por eso pues tolero menos el ejercicio, por eso las escaleras son más duras para subir y a mí se me olvidan las cosas de vez en cuando. No, tenemos que tener una agudeza diagnóstica porque esta condición es demasiado prevalente y una de las cosas que lo hace bien prevalente es que nuestros pacientes están llegando a edades más avanzadas donde los factores de riesgo, aparte de la edad, para desarrollar fallos son más prevalentes también. Así que nosotros no podemos desperdiciar ninguna oportunidad y una de ellas es, como tú bien dices, pues, ver cómo está su función cognitiva. Y hablábamos entonces de la prevención. ¿Qué debe hacer una persona para cuidarse, por ejemplo, de evitar un fallo cardíaco? Interesantemente, en la definición de fallo cardíaco del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, se ha dividido en una clasificación que usa letras del abecedario A, B, C y D. La clasificación A, yo creo que es bien importante esta decisión que se tomó hace unos cuantos años atrás de incluir esta clasificación A, donde están los pacientes que no tienen evidencia de ninguna anormalidad estructural ni funcional en su corazón, ni tampoco tienen síntomas, pero tienen factores de riesgo que predisponen a desarrollar el fallo cardíaco. Es decir, están a riesgo de desarrollarlo. Hace ya más de una decena de años, quizá 12, 13 a 15 años, se clasifica este grupo de pacientes con estos factores de riesgo como pacientes de fallo cardíaco categoría A, porque la intención del American College of Cardiology, American Heart Association, en inglés, lo que mencioné anteriormente, pues es intervenir en la fase más importante, que es la fase preventiva. Una vez el paciente ya desarrolla daño estructural y funcional del corazón y síntomas, ya no lo podemos traer de vuelta a donde estaba al principio. Así que las intervenciones tempranas son importantes. ¿Qué mejor que haber creado esta clasificación? Tú eres un paciente de fallo cardíaco. Yo, pero si yo no estoy como mi tío que anda por ahí asfixiado, el corazón está bien grande, bien débil. No, pero si no manejas los factores de riesgo identificados en ti, garantizado, casi garantizado que vas a terminar igual que él. Estos factores de riesgo son múltiples, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de lo que es hipertensión, diabetes, podemos hablar de obesidad y obesidad mórbida aún más, que ya es cuando el índice de masa corpórea sobrepasa los 35, el número 35. También los pacientes que tienen apnea del sueño, pacientes que tienen enfermedad coronariana o pacientes que tienen una arritmia que se conoce como fibrilación auricular. Así que son múltiples los factores de riesgo que nosotros podemos tener. Inclusive ya tenemos también como factor de riesgo la resistencia a la insulina, lo que se llama por ahí prediabetes, que ya estamos cambiando ese nombre. Son pacientes que tienen azúcares que están en 101, 102, no llegan a 126. Hemoglobinas glucosiladas que no llegan a 6.5 tampoco, pero están por encima de 6. Y esos pacientes ya tienen o están mostrando que sus tejidos no responden igual a la insulina. Uno de los factores de riesgo bien importante que estamos identificando ahora, que sabemos que siempre ha existido, pero es esta definición de lo que es el paciente prediabético y traducirlo de una manera más mecanística a lo que causa esto. Prediabetes es el paciente que tiene entre 101 y 125 de azúcar, no tiene el diagnóstico de diabetes, pero realmente el problema funcional aquí, mecanístico, es la resistencia a la insulina de las células de estos pacientes. Y eso hace que la insulina, entonces el páncreas produzca mucha más insulina para lograr el mismo efecto que lograba antes de desarrollar esta resistencia a la insulina,
que puede ser algo idiosincrático o puede deberse, por ejemplo, a la obesidad de los pacientes, que es una de las causas más comunes en Occidente. Esta insulina bien elevada es un factor trófico, o sea, induce cambios estructurales tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. Puede ser un mediador de aumento en el medio inflamatorio de los pacientes y directamente, a través de la inflamación y directamente la hiperinsulinemia, puede causar fibrosis y transformación de las células normales del corazón o el tejido normal del corazón en un tejido no funcional, que comienza primero con una imposibilidad o dificultad, mejor dicho, en la relajación del corazón, luego eventualmente en la contracción y la dilatación y el desarrollo de fallo cardíaco, sin tener ni siquiera un infarto ni haber tenido ni siquiera enfermedad coronariana diagnosticada. Y a veces hasta se investigan estos pacientes y no tienen obstrucciones importantes en las coronarias. O sea que diabetes es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, que a su vez, como mencioné, es un factor de riesgo para desarrollar fallo por daño al músculo, por falta de riego sanguíneo, pero la hiperinsulinemia, el problema de la resistencia a la insulina, desde las etapas más tempranas, antes de ser diagnosticado como diabético, ya empieza a hacer daño al corazón y categoriza al paciente como un paciente de alto riesgo para desarrollar fallo cardíaco. Cae en esa categoría A. Como mencioné, los obesos, obesos mórbidos, apnea del sueño, pacientes que tienen diabetes, hipertensión, los colesterol altos, enfermedad coronariana, arritmias como fibrilación atrial, todos se clasifican como pacientes de fallo clase A, aunque no tienen la disfunción cardíaca ni los síntomas de fallo. Qué interesante. Y como dices, Para ¿verdad? poder prevenir. Que la diabetes, ¿verdad? Causa tanto daño a otros órganos, y esto es parte de eso. Sí, uno de los órganos importantes es el corazón, y no solamente por el daño vascular a las arterias que sirven al corazón, que son las coronarias, sino un daño directo. Existe una entidad que se llama cardiomiopatía diabética, sin enfermedad coronariana obstructiva. Exacto. Y ya en la categoría B, ¿qué entraría? La categoría B, ya nosotros tenemos un individuo o un enfermo, por llamarlo así, que se clasifica como que tiene fallo porque ya se nota que hay cambios estructurales y funcionales en su corazón. Es decir, ya nosotros vemos que las paredes del corazón empiezan a engrosarse, nosotros vemos ya que algunas empiezan a dilatarse un poco, como la aurícula izquierda. Nosotros podemos ver también en los parámetros funcionales que la función de llenado del paciente se empieza a comprometer y las presiones de llenado del mismo empiezan a aumentar. No a un nivel que el paciente muestre síntomas, pero ya uno le puede ir diciendo, mira, estos factores de riesgo que te categorizaban en A no se manejaron a tiempo o no se pudieron controlar adecuadamente, cualquiera de las dos, porque a veces o los clínicos somos muy poco intensos o los pacientes no son adherentes a las recomendaciones, o a veces uno intenta y es Dios el que decide que alguna gente responda mejor que otra. Pero ya llegamos al punto donde su corazón no está normal, tenemos parámetros objetivos de que no está normal. Todavía tú no tienes síntomas, pero ya estás más adelantado. La agresividad aquí, en términos terapéuticos, tiene que ser mucho, mucho, mucho más agresiva en el ataque contra todas las entidades que ya yo mencioné, ¿verdad? De las condiciones que los pacientes tienen en la categoría A, porque ya estamos acercándonos entonces al momento donde ya nos vamos a volver sintomáticos. Y lo importante de este continuo en esta clasificación A, B, C y D, que ya estamos en la B, es que a medida que avanzamos en ella, el riesgo de morbilidad, es decir, desarrollo de síntomas y mortalidad de los pacientes va aumentando a medida que vamos progresando en la clasificación de A, B, C y D. Así que el paciente tiene que, cuando se le diga esto, tiene que decir, wow, yo no estoy ni siquiera como estaba antes, estoy peor y estoy a riesgo de que algo bien malo me pase, que me complique, que me discapacite y que eventualmente hasta muera. Hay que tomarlo bien en serio. Es demasiada la prevalencia. Hay casi 7 millones de americanos que tienen fallo cardíaco clínico, obviamente clínico. No estoy hablando de categoría A y B, estoy hablando de la C y D. Que yo creo que es tiempo de que entremos en la C, ¿verdad?
Claro que sí, adelante. Pues en la C ya el paciente tiene los cambios estructurales y funcionales, pero ya tiene síntomas que pueden ir desde leves a moderados. Estos pacientes, de hecho, leves, moderados y severos, estos pacientes ya no toleran las actividades cotidianas de una manera como antes la toleraban, empiezan a sentir acortamiento de respiración, fatiga o cansancio rápido, corpóreo o acortamiento de respiración, a labores y actividades que eran cotidianas, a veces a ejercicio moderado y en casos más severos de esta categorización C, el cambio estructural y funcional que observamos en su corazón, por ejemplo, por ecocardiografía, cateterismo cardíaco o pruebas de medicina nuclear, viene acompañado de una intolerancia al ejercicio mínimo. Así que ya, y estos pacientes están a mucho más alto riesgo de muerte súbita, que es una de las formas, es una de las entidades donde en cardiología se presenta la muerte súbita porque ya son pacientes que están bien disfuncionales. Usualmente sus daños estructurales también son bien marcados y son los que muchas veces consideramos para terapias de manejo de ritmo, como es los desfibriladores o los resincronizadores cardíacos con o sin terapia de desfibrilación. Exacto. Y ya entonces, la categoría D, entonces, ya Sí. están en candidatos quizá a angioplastías o algo así. Pues mire, los pacientes que, en términos de lo que es las terapias para angioplastía, los pacientes pueden ya tener anormalidades estructurales que se pueden ver desde la categoría B y nosotros hacerle cateterismo y encontrar que tienen obstrucciones y podemos intervenir con ellos si tienen un síndrome que sugiere que tienen lo que llamamos un síndrome coronario crónico, es decir, tienen molestia en el pecho, tienen dolor de pecho, a pesar de que no tienen clínica de fallo. Desde esa categoría B nosotros podemos empezar a intervenir con el paciente que es coronario. Así que categoría B, C y D podrían ser candidatos a intervenciones percutáneas con el implante de un stent. Pero aquí lo importante es que estos pacientes ya en categoría D tienen síntomas hasta en reposo. Son pacientes que no toleran ni siquiera dormir, recostados completamente horizontales. Y cuando los pacientes intentan hacer alguna actividad, prácticamente es imposible. Síntomas hasta en reposo. Estos son los pacientes que nosotros o ya le hemos implantado estos devices, dispositivos que son para manejo de ritmo, de alta energía se llaman, como el desfibrilador o el resincronizador con o sin desfibrilador, o son pacientes que ya lo estamos considerando para trasplante de corazón, wow, o para los dispositivos que son de asistencia ventricular izquierda, que pueden utilizarse como puente en lo que conseguimos, ¿verdad? Pues aquí no podemos hacer como con el riñón, aquí no podemos donar un corazón, así que no podemos tener un donante vivo. Riñón, tú puedes sacarte un riñón y donárselo a tu hermano o a alguien que sea compatible histológicamente, ¿verdad? Por pruebas inmunológicas. Pero si le sacas el corazón a alguien, lo vas a matar. Así que esto depende de cadáver. Y es bien importante porque entonces el paciente que dependa de cadáver para riñón, pues tiene que esperar un montón y a veces no lo alcanza. En el caso de los pacientes cardíacos que necesitan trasplante, sola y exclusivamente va a ser de cadáver. Así que las esperas son largas y muchos pacientes se quedan en el camino porque no lo consiguen. Estos dispositivos de asistencia ventricular izquierda han revolucionado el manejo de estos pacientes porque se pueden utilizar como puente en lo que conseguimos este órgano de cadáver, pero también pueden convertirse en unas terapias que eventualmente llevan al paciente a remodelar positivamente y eventualmente salirse de la lista de trasplantes. O se les puede dejar como una terapia final definitiva a largo plazo. Y hemos visto pacientes en vídeo y hasta en persona practicando el tenis con un left ventricular assist device, que lo tienen puesto al lado de ellos, cada vez son más pequeños, y los cargan como si fueran un carterito, cartero que reparte las cartas, pero con un pocket mucho más pequeño que ese, y están dándole a la bola jugando tenis y
Digo, no estamos hablando de que van a jugar el US Open, El ¿verdad? Wimbledon ni nada de eso, No, pero no como es quiera eso. que sea, es Pero están un practicando su tenis y ejercicio. probablemente igual que lo practicaban antes, porque tampoco iban a ir a Wimbledon cuando tenían el corazón normal. Así que estas terapias, pues, son bien esperanzadoras, porque los trasplantes no son tan fáciles de conseguir. Aún en los lugares donde tenemos programas de trasplante, como tenemos aquí en Puerto Rico. Y estos pacientes, pues, podríamos decir que están en una etapa terminal de fallo. No es el corazón el que está en etapa terminal, es el paciente. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan. Esta clasificación A, B, y C y D, lo que está centrada en el paciente. A, tú estás en alto riesgo de desarrollar fallo, así que estás en la lista. B, ya tu corazón empezó a sacar las uñitas, se está poniendo malo. C, ya tiene síntomas asociados a esos daños. D, ya el corazón no funciona. Lo único que nos queda es cambiártelo por otro o utilizar uno de estos sí, dispositivos de asistencia ventricular izquierda, pero ya está en etapa terminal. No es el corazón ya se fue, ya no queda prácticamente nada. El paciente es el que está en etapa terminal. 50% de esos pacientes no están vivos al cabo de un año. Si no reciben trasplante o lo que se llama LVAD, Left Ventricular Assist Device, que lo haga recuperar función o que lo mantenga. Y aún así quizá pudiera ser candidato eventualmente a trasplante, ¿verdad? Porque estas terapias se han estudiado hasta 4 o 5 años, pero después de ahí nosotros no sabemos si el proceso de remodelaje va a continuar y eventualmente como quiera va a deteriorar, aún teniendo el LVAD. Pero es una alternativa que antes no teníamos y hace ya no llega a la decena de años que tenemos LVADs que no son continuos, que son pulsátiles, que son los que son más útiles, ¿verdad? Esto ya es algo bien técnico, pero se pueden utilizar a largo plazo. Pero no queremos llegar ahí, ese es el punto. No, definitivamente. No queremos llegar ahí, no queremos llegar ni a C, es más, ni a B. Vamos a quedarnos en A. Yo estoy a riesgo y estoy trabajando para evitar llegar a ninguna de las otras. Voy a controlar mis factores de riesgo. ¿Y el tratamiento entonces en esas otras etapas, cuáles pueden ser? Bueno, cuando nosotros ya desarrollamos cambios estructurales en el corazón y podemos tener una función ventricular que, pues, en el caso del fallo cardíaco, que es con fracción de expulsión reducida, que es donde más conocimientos y más posibilidades tenemos de tratamiento. Cuando ya la fracción de expulsión, que es una medida que se hace con ecocardiografía, lo que llaman en inglés el ejection fraction, está por debajo de 40, estos pacientes, pues tenemos un armamentario bien grande para tratarlos, empezando por una medicina que le llaman ARNI, que es un bloqueador del receptor de angiotensina, combinado con un inhibidor de una vasopeptidasa que se llama neprilicina. Tenemos también los bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores del receptor de angiotensina, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, que han demostrado que en estos pacientes pueden disminuir los síntomas, pero también pueden mejorar la calidad de vida y prolongar la vida, induciendo remodelaje positivo y muchas veces sacándolo de esa categorización donde tienen que recibir, que sería en la C, donde muchos de ellos tienen que recibir el implante de un dispositivo, como dije, desfibrilador o resincronizador. Los que son de asistencia ventricular izquierda son los de la categoría D. Pero entonces podemos muchas veces, yo he tenido una muy buena experiencia en mi clínica, esto requiere de que nosotros los clínicos seamos bien dedicados y veamos nuestros pacientes con frecuencia, le hagamos laboratorios para ver cómo estos medicamentos alteran su potasio, su función renal. Tenemos que contar con los clínicos que son primarios, endocrinólogos, nefrólogos, para que si podemos trabajar en grupo, que aquí en Puerto Rico, pues, no es que sea más difícil que en los Estados Unidos, porque a pesar de que en Estados Unidos existen grupos, ¿sabe qué? No funcionan a favor del paciente. Muchas veces no se le da el seguimiento. Lamentable. Porque eso realmente no es costo efectivo para un grupo si está enfocado en negocio. Y a veces nosotros aquí en Puerto Rico, yo por lo menos con el grupo de clínicos que he escogido para trabajar,
yo tuve 6 pacientes en los últimos 2 años que eran candidatos para desfibrilador o resincronizador, las dos. Y solamente uno cayó ahí. Y tengo que admitir que fue porque no quiso esperar más en términos de las exigencias que tiene la terapia. Y ahora yo estoy seguro de que cuando se le haga la función ventricular de nuevo, se saldría del grupo de los que necesitarían esto. Así que tenemos un armamentario bien interesante, más allá de los que yo mencioné. En los últimos 10 años han salido 5 familias de medicamentos, de las cuales 4 de ellas han recibido aprobación por la FDA para entrar al armamentario del manejo de fallos con fracción de expulsión reducida, aparte de los que ya yo mencioné. No voy a entrar en esos detalles ahora, los que son los nuevos, pero de esas 4 familias han salido 6 medicamentos. Así que tenemos mayor complejidad nosotros los clínicos para seleccionar lo que vamos a usar, pero un horizonte mucho más amplio, mucho más beneficio para los pacientes. Así que hay mucho que hacer por ello. Pero lo más importante que yo quiero que se lleve todo el que vea o escuche, vea esta entrevista, la categorización A es la más importante. Vamos es la que le a puede evitar prevenir. muchos problemas. Porque con estos medicamentos nosotros hemos podido, a un término de años hasta ahora, y con el seguimiento que hemos podido lograr, mejorar la calidad de vida y prolongar la vida de un grupo significativo de pacientes, pero no de todos. Sin embargo, si prevenimos y no entramos en la enfermedad, este tópico no hay ni siquiera que discutirlo. Y además de eso, ¿verdad? Y además de Ajá. la atención médica, pues también la alimentación, hay otros también, otros detalles, ¿verdad? Y, en cuanto a estilos de vida que son bien importantes. Es que es multidisciplinario, por eso yo hablé de todos los clínicos que mencioné, los primarios, los cardiólogos, los endocrinólogos, los nefrólogos. Nosotros tenemos que aconsejar a nuestros pacientes que hagan cambios terapéuticos en los estilos de vida. Y yo no conozco todavía a nadie que le pueda aplicar electroshocks a alguien para que haga ejercicio o que lo pueda hipnotizar. Estoy bromeando, ¿verdad? Así que los pacientes escuchan y ellos son los que se van a su casa. Si no hacen nada o se inventan de que yo estoy haciendo una dieta, yo no como nada frito, yo no como esto, si no estás bajando de peso, si yo hago ejercicio porque yo voy al patio y recorto, doy trimmer, mira, si no estás haciendo ejercicio de moderada intensidad y continuo, 3 horas a la semana, si no estás haciendo una dieta regida por una nutricionista, que tenga que ver no solamente con la calidad de los alimentos, sino la cantidad. Si no vemos eso reflejado en que tu índice de masa corpórea disminuya, tú vas a estar haciendo un montón de cosas que llevan un buen rumbo, pero vas a fracasar. Y que no tienen el efecto deseado, si no baja el colesterol, ¿verdad? El nivel de azúcar en sangre, pues Exacto, que se con vean los los refrescos, resultados. con las harinas refinadas, con otra serie de cosas, como usted menciona, los alimentos fritos, ¿verdad? Pues Sí, obviamente no va a mejorar. yo no como nada, yo no como sal, pero es que el sodio no solamente viene en la sal. Hay un montón de alimentos que no son salados y que tienen un alto contenido de sodio. Y hay gente que sí utiliza la sal de manera moderada y tienen una dieta baja en sodio. Esto solamente nos lo puede ayudar, nos lo podemos lograr si tenemos un cuidado multidisciplinario. Las nutricionistas son excelentes, le dedican 4 años a esto exclusivamente. Y nosotros en la escuela de medicina lo que nos enseñan es lo que tenemos que saber, que tenemos que usarla. Ahora nosotros le ponemos cuál es la dieta que nosotros queremos que ella construya. Entonces, Claro. ella la trabaja y brega con las necesidades del paciente, con las posibilidades también del paciente. Aquí tenemos un índice de pobreza mucho más alto de la que la gente se cree. Así Y es. muchas personas no pueden adquirir los alimentos que requieren para poder llevar a cabo las dietas que las nutricionistas a veces les piden. Ellas pueden jugar con eso hasta cierto punto. Pues entonces, para eso las necesitamos. Y Porque para eso entonces, también el paciente tiene que ser, ¿verdad? Sincero y decirle también, si hay algún alimento que el paciente sabe que no se va a comer, tiene que decírselo a ella para que entonces ella sustituya o él la sustituya y le busque opciones a ese paciente, porque entonces va a estar una dieta coja o siempre va a haber, ¿verdad?, un engañito por allí y comer cosas que que no debería comer. has tocado un punto bien importante. Yo estoy preparando un artículo también para publicar en una revista científica médica donde hacemos un análisis de lo que se llaman las posibilidades del paciente y en nuestro sistema, ¿verdad? En este territorio que vivimos,
tenemos una situación bien mala con los medicamentos también, ya que tú mencionaste lo de los alimentos, y con los medicamentos también. Y algunos pacientes, dentro de la revisión de la literatura que yo hice, se sienten cohibidos y hasta avergonzados de tener que admitir, ya yo entendí, yo soy una persona inteligente, inclusive educada, ahora no tengo trabajo o ya me retiré y lo que recibo de pensión, especialmente aquí que le quieren quitar las pensiones a la gente, es muy poco. Yo sé que yo necesito esa medicina, no la puedo comprar y no me atrevo a decírselo a usted. Se llevan las recetas, pero nunca la compran. Al cabo de un tiempo, tú le preguntas y es que, pues, el plan médico caí en el ojo de la dona, en el donut hole, en el hoyo de la dona, y ahí quedé descubierto, o el deducible es demasiado alto. Tenemos que nosotros saber eso, tanto en la parte nutricional con nosotros y la nutricionista, como en la parte de medicinas. Aquí hay un serio problema. Muy caras las medicinas. Las farmacéuticas a nosotros nos venden las medicinas como se venden en Estados Unidos, pero nosotros nos parecemos más en términos de ingreso per cápita a Centro y Suramérica. Así es. Yo estoy escribiendo y dando entrevistas mucho para allá y estamos claros que, más sin embargo, una pastilla que vale $7 al día aquí, allí vale 70 centavos. Y nosotros estamos para que aquí valga menos de eso, o sea, menos de $7. Las farmacéuticas también tienen que dar más estímulos, más programas para reconocer que la población en la que ellos pretenden vender los medicamentos es una población pobre. Eso también limita mucho, tocaste un punto bien importante. Estos alimentos y estos medicamentos muchas veces no son las sustancias que circulan en la sangre las más peligrosas para ellos. Es los altos costos de los alimentos y los medicamentos, el índice de pobreza y el control desmesurado que tienen las compañías aseguradoras que están haciendo con el dinero de los pacientes un perfecto negocio en términos de lo que es lucro, pero para nada comprometido, para nada, absolutamente para nada comprometido con el beneficio de la salud de los pacientes, que se supone que sea la misión. Exacto. Porque toda empresa tiene una misión. Si es algo que tiene que ver con salud, es que sus asegurados estén bien. Así, créeme que no. Y lo digo porque es harto conocido, todos los médicos que se expresan sobre esto dicen lo mismo, pero hay que enfatizarlo día a día para que los que escuchen esto, especialmente los pacientes, sepan que no tienen unos benefactores en esas compañías aseguradoras. Eso está claro. Y si yo dijera lo contrario y me costara la vida, ahora mismo yo caería muerto súbitamente frente a ti. Esa es la triste realidad. Yo sé que esa es una preocupación, ¿verdad?, que usted tiene y que comparten también otros médicos con los que hemos dialogado. Es bien lamentable, ¿verdad? Pues la dificultad al acceso de servicios y de tratamiento que tienen los pacientes. Por otro lado, tengo que añadirte algo. Yo he tenido comunicación con algunos de los planes médicos y he tratado y he logrado ser asesor cardiovascular y hemos dado pasos hacia adelante e incluido medicamentos en la lista de medicamentos preferidos gracias a una conversación y nos hemos podido poner de acuerdo. Así que la lucha no está por completo perdida, pero necesitamos cerrar filas nosotros trabajando con las aseguradoras para lograr que se entienda que estos medicamentos protegen al paciente, pero también pueden proteger a la aseguradora porque disminuyen las admisiones del paciente al hospital y las complicaciones. Exacto. Y la probable necesidad de otros tratamientos más servicios costosos que van a ser más costosos. Así que lo barato puede salir caro, a corto plazo te economizas $20,000, pero en una admisión con angioplastía de fibrilador, marcapaso, terminas gastando 40. Entonces, ¿de qué te sirvió esa economía? Y yo he tenido bastantes buenas experiencias, pero tenemos que tener eso bien presente porque tenemos esos escollos, un índice de pobreza demasiado alto, unas compañías farmacéuticas que los productos nos los venden demasiado caros para nuestro ingreso y eso tiene que ser reevaluado. ¿De qué forma lo van a hacer? No sé, pero nosotros no somos como domésticos, como los domésticos en Estados Unidos. Aquí la gente es más pobre. El ingreso per cápita es muy difícil. Necesitamos que se distribuya mejor
el dinero que reciben las aseguradoras para que los pacientes, y aquí no estoy hablando del sueldo de los médicos, estoy exclusivamente hablando de los servicios que nosotros queremos dar a los pacientes. Definitivamente, doctor, hay que seguir educando. Así que contamos con usted tanto para que siga con BeHealth como para que siga dialogando, ¿verdad?, con esas empresas que son las que tienen el sartén agarrado por el mango. Sí, y hemos tenido, gracias a Dios, buenos resultados. Necesitamos que más compañeros asuman esa posición, más cardiólogos, más internistas, que digan, con ellos se puede hablar, vamos a sentarnos. No tengas miedo de que te arrinconen o te rechacen. Ellos respetan al médico, al cardiólogo que les demuestra que tiene unos conocimientos sobre lo que está haciendo y que tiene algo que aportar que ellos no saben. Y por eso quizás están cometiendo algunos errores y no es necesariamente mala voluntad. Si vamos con buena actitud y bien preparados, podemos conseguir algo. Exacto, y si ellos ven que muchas voces coinciden, pues entonces, ¿verdad? Hay una alerta de que algo sí está ocurriendo y de que hay cosas que hay que corregir. Exactamente. Así que, bueno, lo último que se pierde es la esperanza y hasta el último día vamos a seguir batallando con eso. Pues doctor, no sé si quiere, ¿verdad?, añadir algo más sobre el fallo cardíaco antes de despedirnos. Cerrando con que le doy las gracias, ¿verdad?, a BeHealth y a Jacqueline del Toro por darme la oportunidad de yo poder entrevistarme y yo poder llevar mi opinión sobre muchos temas y una aclaración sobre lo que es lo más que resalta sobre esta condición. Lo más importante, que se lleven el mensaje de que en todas las condiciones, y en este caso específicamente las condiciones cardiovasculares, la intervención más importante es la prevención. ¿Y cuándo comienza esto? Desde las edades pediátricas, desde chiquitos. Tenemos que nosotros luchar contra los estilos de vida que son insalubres. Tenemos que aumentar nuestra actividad física, eliminar el sedentarismo, batallar contra la obesidad, seleccionar buenos alimentos y tratar de mantener estos estilos de vida todo el tiempo que podamos hasta el final de nuestros días. Que esto no nos garantiza, porque Dios es el que decide, nadie puede predecir el futuro, claro, pero nos acerca más a poder pensar que vamos a tener una vida larga y lo más importante, que no sea larga con un final miserable, que sea con calidad de vida. Eso es así. Pensemos más en nuestros familiares que en nosotros. Tú te enfermas, los que sufren son los demás, mucho más a veces que tú mismo. Cuidémonos. Así es. Que con ese, ¿verdad?, mensaje tan valioso, doctor, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras amigas y amigos. Compartan estas entrevistas porque realmente, ¿verdad?, es material que sirve tanto para usted como para sus familiares y amistades. Uno no sabe, ¿verdad?, quién puede ayudar compartiendo estas entrevistas tan valiosas. Así que muchas gracias. Continuamos hoy, ¿verdad?, hablando sobre frecuencia cardíaca. Así que gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jacqueline. Gracias a ti. Gracias. Y a todos, buenas noches.